Patria, se abre la sesión. Saludar a los senadores y senadoras presentes, saludar a nuestros invitados, no los voy a nombrar a todos porque el secretario va a ir dando las conexiones a quienes están por vía Zoom y si no hay cuenta, secretario, le pasaríamos directamente al primero de nuestros invitados eh, quienes tengan, digamos, dificultad de conexión o plazos por otras actividades. Sí, presidente. Buenos días, señoras y señores senadores. Hoy día está convocada la sesión para continuar con el estudio del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. En primer lugar, propone la Secretaría que se escuche al director del espacio público, don Javier Sanjuria, y a continuación también de dicha institución a doña Julieta Suárez Cao. Presidente, esa es la proposición del secretario. Perfecto. En ese orden de intervinientes le ofrecemos la palabra, le pedimos que acoten un poco las presentaciones para poder hacer contrapreguntas y poder generar un debate. Señor secretario, démosle la conexión. Sí, entonces en primer lugar interviene don Javier Sanjuria. Gracias, señor presidente, por la invitación y también por la flexibilidad. Yo me encuentro en el Reino Unido y tengo que hacer clases inmediatamente después de esta comisión y por lo tanto le agradezco mucho poder presentar en primer lugar. Veo que tienen en la pantalla la presentación en la que voy a hacer hoy día y por lo tanto, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. En primer lugar, les quería comentar que si bien vamos a presentar sobre temas distintos con la profesora Suárez Cao, nuestras presentaciones conversan mucho, así que hay elementos de mi presentación que no necesariamente van a estar incluidos en lo de ella y viceversa, lo que creo que es una buena forma de abarcar más temas. Y por lo tanto, por ejemplo, temas como el umbral no están tan presentes en mi presentación, pero sí van a estar en su presentación. Quisiera partir planteándole un poco sobre el diagnóstico que me parece existe hoy día en la discusión sobre el sistema político. El diagnóstico que hay es que hay una alta diversidad de actores políticos, que esa alta diversidad de actores políticos genera altos costos de coordinación, tanto para el Congreso para ponerse de acuerdo internamente, como para que el gobierno pueda interactuar con el Congreso y generar procesos, generar reformas o proyectos de gobernanza. O sea, hay poca capacidad de los gobiernos de llevar adelante sus propuestas por, entre otras cosas, por esta poca capacidad que hay, o alto número, diría yo, de actores y por lo tanto altos costos de coordinación. Una de las cosas que me gustaría plantear es que aquí los incentivos que hay estructurales al sistema, desde el sistema presidencial en adelante, llevan a mayor competencia y no necesariamente a mayor cooperación, pero sin embargo, y nosotros desde Espacio Público lo hemos revisado varias veces, hay un interés de la ciudadanía por mayor nivel de cooperación y de diálogo en los actores políticos. Lo vimos en el proceso constituyente, en ambos procesos, que nosotros seguimos con encuestas durante los años que ocurrió, en que consistentemente la ciudadanía quería que los miembros de los distintos órganos constitucionales se pusieran de acuerdo, aún a pesar de que implicara renunciar a sus posturas. Seguimos viendo esa misma actitud que quiere la ciudadanía con respecto al Congreso, pero sin embargo, cuando le preguntamos cómo creen ellos que actúan los actores políticos, opinan que es lo contrario, que hay atrincheramiento y que no hay un interés real en llegar a acuerdos. No estoy diciendo que ese sea realmente el comportamiento de los miembros del Congreso, pero esa es la percepción ciudadana que hay sobre cómo se comportan y lo que la ciudadanía está pidiendo. En ese sentido, lo que a mí me gustaría plantear es que en esta discusión tenemos un error de medición. Tendemos a pensar que el número de actores políticos es lo mismo que el número de partidos políticos. Y la verdad es que no es así, como ustedes mismos lo pueden ver en la vida partidaria de sus propias colectividades, en las cuales diversos miembros de sus partidos tienen distintas opiniones, y no solamente eso, que es válido en cualquier democracia, sino que además representantes que son del mismo partido toman decisiones distintas, votan de forma distinta, se plantean, discuten y se oponen públicamente. Eso es lo que está mostrando es que la diversidad o el fraccionamiento existe incluso dentro de los partidos. Por tanto, la mayor capacidad de coordinación, cuando por ejemplo un gobierno trata de juntar los votos para una determinada reforma, tiene que ir a buscar de distintos representantes incluso dentro de los partidos. No hay un solo actor dentro del partido que controle la agenda. Y eso va a ocurrir con mayor número de partidos o con menor número de partidos. Entonces,
Yo creo que uno de los problemas que tenemos, una de las formas que tenemos que hablar es cambiar un poco el lenguaje y plantearnos que tenemos que pensar en actores políticos por sobre partidos, al menos en el contexto chileno. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, por favor? En ese sentido, me gustaría plantear que yo creo que el diagnóstico está errado. En primer lugar, el mayor número de partidos que hay en Chile se da en la primera aplicación del DONT. De hecho, hay un número que es el número efectivo de partidos, que es la cifra que se ocupa desde los años 70 para comparar distintos sistemas electorales en el mundo. Cuando uno mira la fragmentación política en Chile a nivel de pactos, es bastante baja, explota cuando nosotros miramos los partidos dentro de los pactos. O sea, los pactos al parecer están escondiendo un nivel de fragmentación importante, pero más aún, la fragmentación aumenta aún más después de las elecciones. El colega de Chile 21, el de Negrimaldi, hacía mención a esto ayer, perdón, no ayer, la sesión anterior, cuando decía que el número de partidos en Chile, la mayoría son partidos que se fraccionan de los partidos existentes, no son partidos nuevos entrantes al proceso. También hay otro argumento que me gustaría refutar. Se habla mucho de que Chile es un país donde es muy fácil formar partidos políticos. Eso no es cierto en términos comparados. En muchos otros países la formación de partidos políticos requiere simplemente entregar una acta de formación a algún órgano competente, ya sea una notaría o el equivalente al servicio electoral. Chile requiere la junta firma, una serie de regiones, etc. Ejemplo, el país donde yo resido, el Reino Unido, tiene más de 390 partidos políticos vigentes, con registro vigente hoy día, que pueden competir en elecciones. Eso no quiere decir que todos los partidos reciban financiamiento público. Y ahí el presidente del Consejo Directivo del CERVEL ha sido un punto bien claro que quizás lo que vale la pena es revisar qué implica la formación de un partido en términos de financiamiento público. Acá, por ejemplo, partidos que quieran competir en las elecciones parlamentarias tienen que entregar una fianza para cada candidatura que presentan y si no logran cierto número de votos pierden esa fianza. O sea, no es solo, hay otro tipo de incentivos, pero lo que quiero decir es que formar partidos políticos per se no es necesariamente algo particularmente fácil en Chile. Sí lo es complejo cuando eso está sumado a un número a un financiamiento público. Por último, por otro sentido, las coaliciones preelectorales. Nosotros tuvimos esta discusión mucho en el proceso constituyente, que desde Espacio Público planteamos eliminar las coaliciones preelectorales y que los partidos se pusieran de acuerdo después de las elecciones, como ocurre en muchos otros países, una vez que ya tuvieran claro cuántos escaños tenían en el Congreso. Y se nos planteaba que no, porque las coaliciones preelectorales buscaban generar mayor coherencia ideológica preeleccionaria y por lo tanto presentarse con una cara única al electorado. La realidad es que eso no ocurre. Lo que hemos visto es que después de las elecciones, cuando más fragmentación ocurre, y por lo tanto lo que está pasando es que las coaliciones electorales actúan como vehículos electorales, pero no como espacios de coordinación política o de coherencia ideológica. Por lo tanto, ese argumento a favor de las coaliciones electorales y por lo tanto de las listas y de los pactos no tiene mucho sentido cuando vemos que después de que las personas sean electas, esos pactos se deshacen y automáticamente también aparecen nuevos partidos. O sea, no hay una continuidad. Y por último, el número de partidos, en la evidencia comparada, este es un trabajo reciente de Vicente Valentín y Elías Dinas, no es necesariamente algo que esté relacionado, esto es un trabajo que se hizo con mecanismos de identificación causal, para buscar precisamente la causalidad entre el mayor número de partidos y la calidad de la democracia. Este estudio lo que muestra es que no hay una relación. Eso no quiere decir que mayor número de partidos sea bueno para la democracia, pero tampoco es malo. O sea, hay una serie de indicadores desde corrupción, representación más femenina, rapidez de los procesos legislativos, no están directamente relacionados con el número de partidos. Donde sí hay algunos resultados importantes cuando el número de partidos el número de partidos está combinado con niveles altos de polarización. Podemos discutir si es que ese es el caso chileno. Y también un mayor número de partidos en general está asociado con la entrada de otros grupos, particularmente cuando esos partidos representan nuevos grupos en política. Pero la verdad es que me gustaría plantear que el número de partidos per se no es algo innatamente que sea negativo, sino que puede ser un síntoma de otros problemas subyacentes. Próxima lámina, por favor. Desde Espacio Público hemos trabajado una serie de publicaciones que le hicimos llegar a la Secretaría de la Comisión. Una de ellas es esta que hicimos junto con Matías Piña y con Julieta Suárez, en que explicamos cómo funciona el sistema político. Yo no me gustaría simplemente, no pretendo explicarle a ustedes cómo funciona el sistema, porque por cierto tengo claro que conocen muy bien, pero sí me interesa hacerles ver que en términos comparados el sistema chileno es anómalo. Si bien pertenece a la familia de lo que llamaríamos sistemas moderadamente representativos o proporcionales con listas abiertas, la forma en que se transforman los votos a las personas a escaños es un mecanismo que es anómalo.
Los partidos no tienen control sobre el orden, no hay mecanismos formales en los cuales los partidos o los pactos puedan determinar el orden de las candidaturas, y además existe esta aplicación del doble DONT, que se aplica primero al pacto y después al partido. Esas son situaciones anómalas, son raras y en mi opinión tóxicas o perversas para el sistema, porque lo que hace es que hay una diferencia muy grande entre lo que la ciudadanía vota y los resultados que les entrega al final. Ahí aparecen fenómenos como los arrastres, que nosotros sabemos que tienen, que son controversiales a la opinión pública, y el fenómeno que se generó a partir del 2017 de los llamados diputados del 1%, que no era más que el proceso natural que ocurre en cualquier lista, en la cual si una lista obtiene una cierta cantidad de escaños, se ve el orden dentro de esa lista y se entregan esos escaños a las personas. Lo que pasa es que como las personas votan por personas y no por listas ni por partidos, lo que hay es que lo que están viendo es que personas que tienen más votos no logran ser electas, simplemente porque el sistema no es transparente. Y eso no es una novedad, por cierto, ha sido objeto de mucha publicación académica, pero creo que es importante dejar en el registro y a la historia fidedigna de la ley que esto no es un sistema común, normal o tradicional en términos comparados. Y también fomenta lo que nosotros llamamos el voto personalizado. O sea, y aquí trabajo, por ejemplo, veo al colega Dockendorf recientemente ha publicado esto mismo sobre cómo, por ejemplo, los incentivos que hay para los candidatos o para los parlamentarios en fomentar los temas locales o el voto personalizado, que eso también está asociado al sistema que tenemos en Chile. Le llamamos una muñeca rusa porque lo que se ve en el inicio es muy distinto a lo que ocurre cuando uno va sacando las distintas capas de esta muñeca. Siguiente, muchas gracias. Nosotros identificamos que en verdad el principal problema que tiene hoy día en Chile, el sistema político, tiene que ver con la personalización de la política. Y esto es un término que en la ciencia política se ha trabajado en los últimos 20, 30 años para referirse a aquellos países o aquellos procesos donde la política está más orientada a las características personales de los políticos o de los actores políticos que a los proyectos colectivos de esos políticos. Esto ha sido, en el caso chileno, lleva muchos años de trabajo, el debilitamiento de los partidos políticos, la falta de capacidad de intermediación de los partidos políticos, etc. Entonces, por lo mismo, enfocar el debate como lo hace este proyecto en el número de partidos esconde que el verdadero problema no tiene que ver con el número de partidos, sino que tiene que ver con que los partidos en sí mismos tienen poca capacidad de generar proyectos colectivos, tienen poca capacidad de intermediar con la ciudadanía y tienen poca disciplina y coherencia interna. O sea, este proyecto no tiene, por ejemplo, mecanismos que permitan establecer órdenes de partido, no tiene mecanismos que permitan mejorar la capacidad de selección de candidaturas, ni tiene mecanismos que permitan sacar a alguien de una lista a priori, pero sí tiene esta posición de que la renuncia al partido conlleva la remoción o la pérdida del escaño. Eso es lo único que va a generar, en nuestra opinión, es que las personas que son díscolas o que tienen algún interés en salirse del partido no se van a escindir, o sea, va a bajar quizás la decisión o la salida post elecciones, pero no hay ningún incentivo para que esa persona se comporte de una forma que no sea individualista o personalista o que haya mayor coherencia dentro del partido. O sea, no hay otro tipo de sanciones y no hay otro tipo de mecanismos que permitan. Y por lo tanto, al igual como ocurrió con la ley antidíscolos, lo mencionaban tanto los colegas de Libertad y Desarrollo como Chile 21 en la última sesión, esto va a generar, creemos, un comportamiento estratégico que no necesariamente va a ayudar a que los partidos tengan mayor control y mayor coherencia, sino que simplemente va a mantener internamente. En términos de legitimidad política, mi preocupación particular es que la imagen de los partidos ya es muy baja si además nosotros generamos esta imagen de que las personas, dentro de que no hay una identidad partidaria, que la identidad del partido va a ser dependiendo de quién es la última persona que escucharon en la radio, en la tele o en redes sociales, eso va a generar aún más baja legitimidad en los partidos, lo que ya es muy complejo. Siguiente lámina, por favor. Por último, y en atención al tiempo, algunas otras consideraciones relativas al proyecto. De nuevo, como dije, no me voy a referir al umbral personalmente, me ha encantado de responder preguntas. Mi colega Julieta Suárez Cao va a dedicarse a ese tema en particular. Sobre la disposición transitoria, me gustaría hacer algunos temas. En términos comparados de literatura y de estudio de partidos políticos, no existen las federaciones de partidos. Eso es un término que yo entiendo que hay una moción que es del diputado Mulet que está en discusión. Entiendo que hay mucho interés, particularmente dentro del sector de socialismo democrático. Entiendo que para generar esta figura de la federación de partidos, pero no existe. No tiene un parámetro y es problemática. No voy a repetir los argumentos que se han dado tanto desde el CERVEL como
Libertad de Desarrollo y Chile 21 sobre las preguntas de estructura legal, orgánica, etcétera. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué simplemente no generar partidos más grandes? ¿Por qué no promover la fusión de partidos más grandes? Eso es, por ejemplo, lo que hizo el Frente Amplio uruguayo. ¿Por qué el uruguayo y no el chileno? Porque el chileno lo acaba de hacer, el uruguayo lleva muchísimo tiempo haciéndolo, en la cual es una coalición muy grande de distintos partidos y movimientos sociales que funcionan orgánicamente, institucionalmente como un partido único. Lo que estoy diciendo es que los partidos no tienen que ser nichos ideológicamente puros. Los partidos son en el mundo espacios amplios donde hay distintas posturas ideológicas, pero que tienen capacidad interna de resolver esas diferencias ideológicas y de presentar una cara relativamente coherente a la ciudadanía. Y eso es lo que falta hoy día en el sistema chileno. Creo y creemos que la Federación de Partidos acomoda mejor las necesidades de los partidos actuales más que hacerse cargo de los problemas. En ese sentido, simplemente generar partidos más grandes parece una solución más simple, que no requiere mayor trabajo legislativo, pero que sí requiere mayor capacidad política de los actores relevantes. Entonces, es un poco traspasar la responsabilidad de mayor coherencia a los actores políticos y no necesariamente al diseño institucional. Esto también lo hacía referencia, colegas, en las sesiones anteriores. El preámbulo del proyecto es confuso y me parece importante mencionarlo. No, entiendo que el articulado es lo que va a ir definitivamente en la Constitución si es que llega a ser aprobada la reforma, pero es importante para la historia fidedigna hacerlo claro. Se hace referencia a sistemas mixtos de carácter mayoritario, pero usa ejemplos de mixtos proporcionales, como el caso de Nueva Zelanda o Alemania. Hay muy pocos casos de sistemas mixtos de corte mayoritario, no son muy conocidos. Escocia es uno en temas proporcionales, pero el articulado en ninguna parte habla de sistemas mixtos. O sea, no se está proponiendo una elección de listas que vaya paralelo a distritos uninominales, y que por lo demás ustedes están interesados en cómo se vería una propuesta de ese estilo en el caso chileno, junto con Julieta Suárez y con Verónica Andurraga, la expresidenta del Consejo de Expertos, trabajamos el año 2021 una propuesta que le hicimos llegar, en la que más allá de que esta propuesta hoy día quizás puede sonar anacrónica, dado lo que ha pasado en los procesos constituyentes, sí tiene un ejercicio de cómo se vería un redistritaje en el caso que tuviéramos un sistema mixto. Y ahí, feliz también de responder preguntas, eso es cómo se vería Chile y el Congreso si es que tuviéramos un sistema mixto en el cual una parte de la Cámara de Diputados o Diputadas en este caso se elige de forma proporcional con listas cerradas y otra parte se elegiría con distritos uninominales. También se incluyen ejemplos de umbrales como Turquía, donde precisamente el umbral en Turquía de 10% es problemático, porque es lo que le ha permitido a Tayyip Erdogan mantener un control que muchos veedores internacionales consideran que es poco democrático. Entonces también hay que tener cuidado un poco en los ejemplos que se ocupan. Me gustaría, para terminar, hacer una pregunta sobre cuál es la dirección correcta. El preámbulo hace una alusión a la idea de que este es un primer paso, pero no queda claro hacia qué sentido. Y la verdad es que tampoco había en la discusión una idea de hacia dónde va. Entonces, como académico, me pasa que es muy difícil apoyar la idea de que este es un paso en una dirección correcta si no está clara cuál es esa dirección. Es más, si me preguntan, yo creo que para donde creemos que debiera ir el sistema, esto es un paso en falso más que una dirección correcta. Entonces, creo que es importante que si vamos a hablar y vamos a plantear esto en términos de que este es el primer paso de un proceso más largo de reforma, es bueno, planteemos cuáles son los acuerdos a largo plazo de esta reforma para poder ir viendo paso a paso y gradualmente cómo vamos cambiando. En ese sentido, los plazos de las disposiciones transitorias, de nuevo, también se mencionó en la presentación anterior, parece un poco apresurado. Yo entiendo que hay una necesidad política de lograr un sistema que permita mayor gobernanza en el próximo periodo presidencial, pero pareciera que el proceso anterior, incluso considerando que hay que hacer todo un proceso de legislación para estas supuestas federaciones de partidos, me parece que los plazos de menos de un año son bastante acotados, considerando que a eso le tenemos que descontar la inscripción de listas de candidatura, selección, etcétera. Me gustaría que lo pudieran considerar. Eh, sí, perdón. Le pediría, por favor, que fuéramos terminando para distribuir bien los plazos. Perfecto. Y solamente termino diciendo que la viabilidad política, que es otro argumento que se ha dado, la viabilidad política no es exógena, está dado simplemente por la capacidad que tengan los actores políticos, en este caso, por su intermedio presidente usted y el resto de los integrantes de la comisión. Por lo tanto, cuando uno habla de viabilidad política, es importante considerar que se refiere a la capacidad que tengan los actores políticos de ponerse de acuerdo y no a algo que venga dado de forma externa. Y muchísimas gracias de nuevo por la atención, el tiempo y la generosidad de invitarnos a participar de este debate. Gracias por la presentación. A continuación vamos a escuchar a Julieta Suárez. Está ahí a disposición. Julieta, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco mucho la oportunidad de charlar con ustedes. Les mandé recién la presentación, pero también la puedo presentar. No sé qué sería mejor.
Si les parece, lo presento directamente desde aquí. ¿Sí? Muy bien. A ver si funciona. ¿Se ve? Ok. Bueno, pues para ser breve, así tenemos más tiempo para charlar y para responder preguntas con mi colega de Espacio Público. Yo me voy a enfocar solamente en la propuesta. No voy a discutir el diagnóstico, ¿no? Que eso ya lo hizo el profesor Sajuria. Eh, la propuesta entonces para resolver el tema que es percibido como problemático, que es la fragmentación partidaria que impediría la gobernabilidad, es un umbral de un 5% nacional y la pérdida de escaños parlamentarios para quien renuncie a su partido. ¿Para qué se usan los umbrales en el mundo? Los umbrales se usan para reducir la fragmentación potencial en sistemas de alta proporcionalidad. ¿Cuáles son los sistemas de alta proporcionalidad? Los sistemas que tienen altas magnitudes de distrito. ¿Cuáles son las altas magnitudes de distrito? Arriba de 10 escaños. En Chile los distritos son pequeños, en promedio 5,5, una mediana de 5. Es decir, la mayoría está por debajo de lo que consideraríamos distritos medianos. Son de pequeño tamaño. ¿Por qué es importante el tamaño del distrito? Porque es lo que impacta directamente en la aplicación de la fórmula de la cifra repartidora en la distribución de escaños. En el caso de Chile, esto es en la distribución de escaños por lista, por pactos. Entonces, si vemos la fragmentación de pactos en la aplicación del primer DONT en el 2021, nos encontramos con un sistema poco fragmentado, de 4,1 pactos, que es un tercio del número efectivo de partidos. Ya mi colega comentó, digamos, la problemática de algunos de los ejemplos que se usan con los umbrales que no serían como adecuados para esta propuesta, pero quiero que nos quedemos con esta idea. Los umbrales se usan para reducir la fragmentación en sistemas de alta proporcionalidad. Pero si el sistema chileno no es de alta proporcionalidad, ¿por qué se fragmenta? ¿Por qué tenemos tantos partidos? Bueno, se fragmenta por el efecto multiplicador de las listas. Hay un montón de ejemplos en los distritos, yo acá les dejo solamente el del distrito 7, un distrito de 8 escaños, donde 4 pactos ganaron bancas, pero esas 8 bancas fueron a 8 partidos. La fragmentación es en la segunda aplicación del DONT. Entonces, no es efecto del tamaño del distrito. ¿Cuáles son algunos problemas o preguntas o cuestionamientos que nos surgen de la propuesta? Bueno, como les decía antes, en la experiencia internacional citada en la propuesta y en todo el mundo, los votos que no llegan al umbral propuesto se descartan. En este caso, al tener los pactos, esos votos servirían para elegir candidaturas de otros partidos. Esto transfiere por secretaría, sin que la ciudadanía dé su consentimiento, sus votos a otros escaños. Pero a mí, y acá me voy a poner el sombrero de integrante del Consejo Asesor para la Política Nacional de Descentralización, y me imagino que puede ser también una preocupación compartida por las senadoras y los senadores de esta comisión, que muchos pertenecen, ¿no?, a regiones en el norte y en el sur del país, es que un umbral nacional del 5% en un sistema como el de la Cámara, donde hay distritos obviamente geográficos, y en un país donde la distribución poblacional no es homogénea, lo que genera es un sesgo antirregional, antirregiones menos pobladas. De hecho, la propuesta dice: desde la implementación de nuestro sistema electoral actual ha aumentado la cantidad de parlamentarios que han sido elegidos con menos de un 5% de los votos. Sin embargo, el mecanismo propuesto hubiera dejado afuera en el 2017 al presidente Boric, que sacó un 32,8% su propia candidatura en el distrito 28, y al diputado Milosevic, que sacó también de su propia candidatura un 34,1% en el distrito 1. ¿Por qué? Porque los partidos a los que iban inscritas estas candidaturas no superaron el 5% de los votos nacionales.
Y sin embargo, hubiera mantenido los escaños del diputado Torrealba, que sacó un 2,4% de los votos, y del diputado Vintar, que sacó el 1,2% de los votos. Entonces, esta propuesta no es un mecanismo eficaz para resolver el problema que la propuesta identifica, ¿sí? Y eso lo podemos hablar, digamos, yo no me parece necesariamente que sea problemático que haya diputados y diputadas electas con baja votación personal, pero sí me preocupa que esta propuesta tenga un sesgo antirregional, ¿sí? Esta propuesta permite perfectamente partidos pequeños, los llamados partidos PYME, en distritos muy poblados, en región metropolitana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese es un problema. El otro problema es que yo creo, como hablaba recién Javier, que si nuestro sistema electoral es esta muñeca rusa en que la ciudadanía vota por candidaturas, pero estas candidaturas están anidadas en partidos, que están anidadas en pactos, y que después es muy difícil para la ciudadanía identificar cómo su voto se convierte en un escaño. Esta propuesta genera todavía mucha más opacidad en el sistema, en el mecanismo básico de la democracia representativa, que es la conversión de votos en escaños, y por lo tanto tiene un alto potencial de alterar la conexión democrática, la conexión electoral de la ciudadanía con sus representantes en un contexto de altísima desconfianza de las instituciones democráticas de gobierno en Chile y en un contexto mundial de erosión de la democracia. El mecanismo propuesto con respecto al umbral es ex post, que no altera los incentivos que llevan a la falta de disciplina partidaria, condición que, al menos en mi opinión, es más importante que el mero número de partidos para conseguir la gobernabilidad, y además tiene la posibilidad de generar más desconfianza en las instituciones. Si realmente aceptamos el diagnóstico de que el problema es la fragmentación partidaria y la disciplina, yo creo que hay dos medidas que son más eficaces que el umbral y que la pérdida de escaño para, digamos, solucionar o al menos alinear los incentivos en la dirección correcta para ocuparnos de estos problemas. Como vimos, en Chile la fragmentación se da después de la primera aplicación del DONT. Entonces, si realmente queremos disminuir la fragmentación de los partidos, lo que hay que hacer es simplemente prohibir los pactos. Esto no altera la conexión electoral de la ciudadanía, vuelve mucho más sencilla el seguimiento de los votos en escaños y genera una conexión electoral mucho más clara entre la ciudadanía y sus representantes. La pérdida del escaño, yo estaría de acuerdo, me parece que puede disminuir la propensión de que personas electas obviamente cambien de partido una vez dentro del Parlamento o creen nuevos partidos cuando fueron elegidos por otra colectividad, eso me parece bien, pero sin embargo creo que no incentiva la disciplina partidaria, porque tenemos muchos ejemplos de discolaje interno, ¿no? Tanto en el Senado como en la Cámara, es decir, representantes dentro de sus propios partidos que tienen una visión propia y que muchas veces no siguen órdenes de partido y que no votan de manera consistente. ¿Cuál es la medida más eficaz para promover la disciplina partidaria? Es cerrar las listas. La lista abierta incentiva el personalismo y la competencia interna, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor que nosotros. Ustedes compiten contra las candidaturas de pactos opuestos, contra las candidaturas de partidos de su mismo pacto y contra las candidaturas de su propio partido en su propia circunscripción y distrito. Es como una guerra jovesiana de todos contra todos de competencia. Con las listas cerradas, los partidos tienen un mecanismo de control ex post para penalizar el discolaje, por ejemplo, en la próxima elección, poniendo a la persona díscola en bajos puestos de la lista o sacándolas directamente de la lista. Entonces, aún asumiendo el diagnóstico que hace la propuesta, hay mejores mecanismos con menos externalidades negativas que no tienen un impacto directo en la percepción de la ciudadanía con la democracia, que pueden
ayudar a solucionar estos problemas. En particular, de vuelta con mi sombrero de la Comisión Asesora de la Política Nacional de Descentralización, me preocupa que la misma ciudadanía que elige a los senadores y senadoras de esta comisión en regiones va a verse afectada en su representación en la Cámara. Y solo para cerrar, les voy a dejar como un ejemplo de cómo se vería la lista cerrada, ¿sí? Para que vean que no necesariamente sería tan diferente para el electorado poder ejercer su derecho a voto, ¿sí? En vez de hacerlo directamente por una candidatura, ¿no? Podríamos poner para marcar la raya, para marcar en los partidos. Este es un ejemplo del Distrito 1 en el año 2021. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Solo como un elemento que le pediría por los tiempos que tenemos, que nos enfoquemos en el proyecto de ley. Nosotros hicimos una reforma constitucional. El proyecto es una reforma constitucional y no abordamos otros elementos. Entonces es un poquito contraintuitivo discutir cosas que no planteamos. Entonces les pediría para centrar la discusión y para poder abordar esa situación. Y solo como una consigna, ninguno de los partidos regionales y que parten como regionales se ha constituido en Santiago, sino que parten en las regiones extremas. Entonces no creo que un ejemplo que se señaló esté del todo acotado. A continuación pasamos a, no sé quién está, Leslie, le damos la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, señores senadores y senadoras. Gracias por la invitación, por comentar esta reforma efectivamente constitucional que ha tomado el debate público. Voy a tratar de, como lo solicitó el presidente, ser bien acotada al contenido de la reforma y con quizás alejándome un poco de nuestro rol a ratos como académicos o académicas, sino más bien con algo también de sentido de realidad en cuanto a lo viable, a lo posible de los acuerdos políticos que se pudiesen generar hoy en el Congreso Nacional. Dicho eso, me parece que de todas maneras hay que tomar en consideración dos factores que son relevantes al momento de regular cualquier regla, sea reforma constitucional o de rango legal, en este tipo de materias que abordan el sistema político, que tienen que ver con la temporalidad, ¿cierto? Es complejo, siempre va a ser complejo abordar estas temáticas a puertas de un año electoral. El 2025, ¿cierto? Hay elección presidencial y parlamentaria, y eso siempre tensiona un poco el ambiente y genera, ¿cierto?, que los diagnósticos, quizás las miradas que hay en respecto a ciertos fenómenos, estén presionadas, digamos, por la coyuntura. Y lo segundo, ¿cierto?, es que recordemos que también el 2025 vamos a poder observar los resultados electorales nuevamente con voto obligatorio. Y en consecuencia también ese es un factor que puede incidir y va a incidir probablemente en los resultados electorales y quizás puede modificar algunos de los escenarios que tenemos hoy a la vista para modificar estas normas. Dicho eso, respecto de la propuesta, ¿cierto? A mí me pasa que al revisarla detecto tres o más de tres ideas centrales, que es tratar de abordar la fragmentación, la disciplina partidaria, a los candidatos y luego congresistas independientes, y de alguna manera, ¿cierto?, que esto incida en la relación o cómo perfeccionamos la relación ejecutivo-legislativa. Entonces, pareciera que todo esto está, ¿cierto?, tratando de resolverse en este texto. Ahora, lo que también ha habido cierto consenso a nivel cierto nacional es la urgencia con la que se espera cierto algunos cambios o introducir cambios al sistema político para dar mejor gobernabilidad. Y entonces ahí analizada la norma transitoria de este proyecto, ¿cierto?, que hace que su entrada en vigencia sea a partir del 2028 en adelante, ¿cierto? A lo menos nos cuestionamos, ¿cierto?, si entonces el parámetro, la urgencia para modificar el sistema político, ¿cierto?,
es tan imperiosa o no lo es. Sabemos que estas normas requieren siempre cierta gradualidad para poder implementarse, pero de todas maneras, ¿cierto? Si el objetivo es que sea algo rápido de poder implementar, me parece que el plazo en el que se está pensando, ¿cierto?, es un tanto extenso. De la misma manera, entonces, lo que nos ocurre es concluir que tenemos una posible reforma que entraría en vigencia en 8 años más. Y por lo tanto, uno podría tender, ¿cierto?, a pensar de que, ¿por qué darle tanta celeridad hoy? Sí, podemos tener entonces un tiempo más largo de análisis y debate a estas temáticas que siempre lo requieren. Respecto del umbral del 5% hecho parlamentario, más allá de todo lo que han dicho los expositores anteriores a mí, la preocupación que a mí me generó es que los autores, ¿cierto?, que han planteado esto como una reforma minimalista y autoejecutable, me parece que el factor autoejecutable con esta regla creo que no se da por sí solo. Hoy día tenemos una norma vigente y esa norma vigente tiene otros parámetros, otro umbral y otra norma excepcional de los 4 diputados o 4 parlamentarios en general. Y por lo tanto, me parece que allí vamos a requerir modificación de texto legal. Por lo tanto, insisto, la lógica de autoejecutable pareciera que no se cumpliría por sí sola, insisto. Ya se ha dicho que el umbral no soluciona el problema de fondo, o no por sí solo, ¿cierto? Y creo que la gran pregunta que quizás se hace, ¿cierto?, una invitación a quienes están protagonizando nuestro debate político nacional es más bien no cuántos partidos hay, sino preguntarnos si realmente existen más de 20 propuestas tan distintas en el país de cómo construir un Chile mejor. Y si son tan distintas que les es imposible, ¿cierto?, encontrarse en ciertos puntos para o fusionar partidos o a lo menos llegar a coaliciones, ¿cierto?, más perduraderas en el tiempo. Eso me parece que allí requiere, ¿cierto?, mayor cuestionamiento. Respecto de la norma que se propone para independientes, aquí hay 2 factores que son bien complejos también. El primero es qué ocurre, ¿cierto?, con el candidato que renuncia o que se cambia de bancada, ¿cierto?, luego de ser electo y que perdería el escaño. Pero el tema con los candidaturas independientes me parece que también requiere abordarlo de manera mucho más genérica respecto de tratar de establecer un estatuto jurídico especial para independientes, porque incluso hoy en la práctica tenemos distintos tipos de candidatos y luego parlamentarios independientes, en el sentido que tenemos candidatos independientes que compiten realmente con esa calidad, ¿cierto?, fuera de pacto, fuera de lista y que logran un escaño, como el caso muy puntual, ¿cierto?, de la senadora Campillay y los parlamentarios congresistas, ¿cierto?, Bianchis, padre e hijo, ¿cierto? Esa es una figura. Otra figura muy distinta son los independientes que van en lista y van en los pactos patrocinados por partidos políticos. Por lo tanto, creo que hoy día le damos un trato igualitario y esta normativa vendría también a tratarlo de la misma manera y me parece que no debiese tratarse de la misma manera. Y aquí requiere obviamente una definición política y jurídica. ¿Cuál es el verdadero rol que le queremos otorgar, ¿cierto?, a las candidaturas independientes en el sistema político? ¿Cómo las queremos tratar? Y en consecuencia, entonces, ¿cuáles son, ¿cierto?, las sanciones que ellos podrían sufrir en caso de modificaciones posteriores a su elección? Pero aún así todo esto no logra alcanzar un objetivo concreto, que creo yo que es el que se espera, que es mejorar la disciplina. O sea, el independiente, aun cuando gane, ya sea fuera o dentro de lista, ingresa o no una bancada, su comportamiento siempre puede ser distinto a los militantes, porque siempre va a sentir que goza de una libertad particular que le permite distanciarse o diferenciarse de sus compañeros, ya sea de comité o bancada. Y en consecuencia, entonces, no logramos, creo yo, lo esperado, que es cierta uniformidad o más bien cierto un comportamiento un poco más predecible al momento de votar y llegar a. Y por lo tanto, entonces, como le digo, la pérdida de escaño no es entonces una sanción, creo yo, que atemorice realmente a quienes están hoy día en esa situación. Me parece allí que es mucho más interesante observar en un futuro la institución de la orden de partido.
pero la orden de partido nos va a generar otras preguntas a su vez, ¿cierto? ¿Qué materias pueden ser objeto de orden de partido y en caso de incumplimiento del orden de partido qué sanción acarrearía el congresista? Y luego, ¿y quién haría, digamos, esa labor de determinar si hay o no ciertos grados de responsabilidad y qué tipo de sanción? Si queda la justicia partidaria interna con todas las debilidades que ello tiene en cuanto a debido proceso, ¿cierto? A muchas otras normas, ¿cierto? De carácter casi de estándar de derecho humano, o externalizarla con también las dificultades que ello puede tener. La norma también habla de esta posibilidad, ¿cierto?, de que quien no alcanza los escaños también traspasa el umbral o los escaños traspasa los votos a su compañero de listo pacto, y me parece que ahí también no es algo que sea autoejecutable, porque requeriría una bajada normativa concreta. Respecto a la fusión o federación de partidos, que también comparto lo dicho precedentemente, que es complejo, que es una institución, sería muy innovadora, creo yo, a nivel de derecho comparado, no única, pero sí innovadora. Me parece que aquí el problema no es que exista esta propuesta, sino el momento en el que se puede ejecutar. 30 días después de la calificación de la elección, es decir, ex post de una elección, entonces estaría promoviendo más bien la sobrevivencia de los partidos políticos más que promover una afinidad programática de partidos, si es que esta regla se trasladara temporalmente, ¿cierto?, a antes de la elección y no con posterioridad a la elección. Y bueno, como le digo, si hay también como objetivo es mejorar la relación ejecutivo-legislativo, creo que también hay otros mecanismos que se pueden explorar en ello, como los mecanismos de fiscalización, el sistema de urgencia, la iniciativa legislativa, etcétera, etcétera. Y solo para concluir, y entendiendo que estamos cortos de tiempo y además que el tema es bien acotado, pero no puedo, es cierto, no señalar que si vamos a abordar estas temáticas y existe un gran interés político por mejorar el sistema político en su conjunto, no debemos omitir, como ocurrió quizá en esta propuesta, temas como qué va a ocurrir con la paridad después del 2028, ¿cierto? O si las normas de financiamiento de los partidos políticos y en particular el fortalecimiento de la participación de mujeres en política ha logrado los efectos que esperado, entendiendo que los últimos resultados de las elecciones subnacionales dejaron a las mujeres en una posición bastante debilitada. Muchas gracias, presidente. Gracias, Leslie, por su intervención. Le damos la palabra a continuación a Antonia Rivas, que la veo ahí en el Zoom. Antonia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los honorables senadores y senadoras que integran esta comisión y para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el proyecto que hoy se discute. Bueno, justamente ayer se cumplió un año del segundo rechazo constitucional y la discusión de este proyecto de ley nos hace recordar la importancia de los acuerdos y la necesidad de crear mecanismos y incentivos para lograrlo. Y en ese espíritu es que presentaré hoy día. En los últimos meses se ha retomado la discusión sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema político y, como hemos visto y como han dicho aquí ya las presentaciones, la mayoría de los análisis parecen apuntar hacia la fragmentación del sistema de partidos y la dificultad de construir acuerdos. Junto a ello se suman críticas al discolaje y al transfugismo político entre parlamentarios. El proyecto que hoy se plantea y se discute establece en líneas generales un umbral para los partidos políticos del 5% de los votos obtenidos a nivel nacional para poder acceder a escaños en la Cámara de Diputados, con un transitorio para la próxima elección y la pérdida de escaño para la renuncia de un parlamentario electo. Este proyecto, a mi juicio, responde en parte de los problemas que enfrenta el sistema político y la democracia en nuestro país. Como se ha dicho, para algunos es señalado como un primer paso, que si bien está agotado ciertos elementos del sistema electoral, creo que es importante porque reabre una discusión necesaria para nuestra democracia. La utilidad de este primer paso estará en la medida que podamos complejizar, a mi juicio, el diagnóstico, logrando una mirada más amplia sobre el sistema político en su conjunto y no solo sobre el sistema electoral. Porque el debate público tendió a centrarse en los problemas de coordinación horizontal entre los partidos y las autoridades, pero ha dejado de lado de alguna manera la idea representativa de constitución y la capacidad que tienen realmente los partidos de representar ideas. Hoy vemos partidos débiles organizacionalmente, con poca disciplina partidaria, con baja inserción territorial, que fomentan el personalismo o el caudillismo y no una representación realmente territorial o de ideas.
De esta manera, cualquier reforma al sistema político, para que tenga impacto, no puede limitarse al sistema electoral, sino que debe incluir, a mi juicio, la regulación de los partidos y su financiamiento. Se debe, por tanto, fortalecer a los partidos, su regulación, su existencia, y no solo a disminuir su número. Un sistema político robusto y cohesionado requiere certeza sobre qué se quiere privilegiar, dónde se quieren poner los incentivos, a las personas candidatas o a los partidos políticos. Las reglas que tenemos hoy, el proyecto que lamentablemente no aborda, debilitan a mi juicio los partidos, generando incentivos a candidaturas individuales por sobre los partidos. Así como hoy tenemos un sistema que fomenta el personalismo por sobre la coherencia partidaria. Nuestro sistema electoral de listas abiertas o cerradas no bloqueadas refuerza la idea del elector que vota por una persona de su preferencia, aunque en realidad está votando por un pacto electoral. Es por ello que se ha recomendado, para hacer cambios que impacten realmente en este problema del personalismo de la política, por ejemplo, evaluar, como lo señalaba Julieta, evaluar las listas cerradas, que discutimos largamente en la comisión experta, o el fin de los pactos electorales. Respecto a la indisciplina partidaria, hoy tenemos un alto porcentaje de parlamentarios que no están afiliados a ningún partido político, lo que hace muy compleja cualquier negociación. Adicionalmente, no tenemos mecanismos para lograr la coherencia en las votaciones de los miembros de los mismos partidos. El proyecto que se discute hoy plantea la expulsión por renuncia, pero no permite solucionar, de la que yo estoy totalmente y completamente de acuerdo, ¿verdad? Pero no permite solucionar el problema de un parlamentario que no vota en línea de su partido o de los múltiples independientes. Por ello, con el fin de fortalecer la disciplina partidaria y los vínculos programáticos entre partido y ciudadanía, es recomendable evaluar con evidencia lo siguiente: permitir las órdenes de partido excepcionales en concordancia con lo propuesto en el anteproyecto de constitucional del 2023 en la comisión experta; cesar de su cargo a parlamentarios que representen a aquellos que hubieran renunciado, como dice, o que fueran expulsados de sus partidos con los debidos resguardos adecuados del debido proceso, y eso implica también un fortalecimiento del CERVEL en cuanto a la administración de las elecciones y de lo que sucede al interior de los partidos. Y muy relevante, siguiendo también aquí la experiencia colombiana, yo creo que es fundamental aprobar una ley de bancadas. Yo sé que estamos hablando aquí de reforma constitucional, pero con el fin de ordenar el trabajo parlamentario, reforzar la disciplina partidaria, mandatar a todos los parlamentarios y parlamentarias de pertenecer, incluidos a los independientes electos por partidos y independientes electos en cupo no de partidos, porque las bancadas podrían constituirse en un espacio obligatorio de articulación y organización política, y no solo de índole administrativa como tienen hoy día. En ese sentido, yo creo que la constitución de bancadas fuertes puede llevar adelante también los cambios que se requieren. Nuestro sistema político además adolece de una brutal falta de representatividad, como señalaba Leslie Sánchez. Las últimas elecciones regionales y locales, las cifras actuales de mujeres en el Congreso nos muestran que la participación en mujeres es muy baja y va bajando. La ley de cuotas no ha funcionado y requiere una revisión. Pareciera que la restricción a nivel de distrito ha generado estrategias donde los partidos envían a mujeres a ciertos distritos con menos probabilidades de éxito, lo que puede impactar negativamente la cuota. Yo creo también que es fundamental volver a pensar en la paridad. Quizás puede ser una paridad escalonada o progresiva que permita enfrentar en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, y que permita fomentar la participación de más de la mitad de la población. Además, para avanzar en más representatividad y cercanía con los electores, y en el mismo tenor de la comisión experta, se podrían poner nuevos mecanismos de participación que acerquen la política a las personas. Necesitamos, sí, partidos más fuertes que articulen y representen de manera sustantiva los anhelos sociales, pero estos mecanismos deben fortalecer también la representación, la participación. En este ámbito se podría evaluar, como lo hizo la comisión experta, establecer la iniciativa popular o ciudadana de ley, los foros de deliberación, los plebiscitos comunales y regionales, las consultas ciudadanas y otras materias que podrían ser incorporadas en la participación. Respecto a la fragmentación, hoy el sistema enfrenta el aumento del número de partidos, incentivado a mi juicio por la baja de los requisitos para la formación y los mecanismos de funcionamiento. Ya sabemos, tenemos 22 partidos constituidos, 6 en formación. El próximo año podríamos tener 29 partidos en las elecciones parlamentarias.
El umbral que se ha planteado, que también fue propuesto en la comisión experta que integré, y aquí hago una nota al pie de página, era parte de un acuerdo más grande, donde solo en este tema se incluía el fortalecimiento de los partidos políticos, normas robustas de disciplina partidaria, el fortalecimiento del CERVEL, mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Actualmente, como han señalado varios de los invitados que han participado en esta comisión, hay una mirada menos positiva de los posibles efectos del umbral propuesto, especialmente respecto a la falta de capacidad de combatir el personalismo, la fragmentación y la falta de disciplina. Yo creo que podría ser un instrumento útil en la medida que hay un rediseño institucional más amplio. Diversos estudios del CEP, Espacio Público, muchísimos politólogos han realizado el mismo diagnóstico. Respecto de la propuesta, ya se ha dicho que resulta quizás inadecuado en sistemas de baja o media proporcionalidad. Además, y una preocupación que tengo es que nada impide que un partido que no alcance el umbral vuelva nuevamente a constituirse simplemente en un par de regiones. A mi parecer, un cambio necesario que incide en la realidad es exigir que los partidos sean de carácter nacional o aumentar el número de regiones necesarias para su conformación. También se podría aumentar, por ejemplo, el número de firmas necesarias ajustados al voto obligatorio. Adicionalmente, ya terminando, se pueden proponer normas constitucionales y legales en el tenor de lo discutido en la comisión experta sobre formación de la ley y las relaciones del Ejecutivo y el Congreso, que pudiesen incidir favorablemente en la colaboración entre estos poderes. Existe mucha experiencia y práctica parlamentaria acumulada en ustedes, en los senadores, en las diputadas, que pues, se podría traducir en cambios positivos para la tramitación de distintas índoles, sobre todo en proyectos de alta complejidad. Por ejemplo, la agenda prioritaria del presidente de la República, regular la frase prelegislativa, establecer comisiones bicamerales para las leyes periódicas, reformar el sistema de urgencia, permitir el patrocinio presidencial de mociones parlamentarias y viceversa, crear una oficina de finanzas parlamentarias. En suma, la modificación al sistema político debe tener siempre en consideración la necesidad de resguardar sus principios básicos de representatividad, gobernabilidad, coherencia programática, transparencia, control de cuentas, entre otros. Una reforma exitosa debe tomarse el tiempo de evaluar con evidencia, de escuchar los pros y contras, de ponderar los principios mencionados en su justa medida, de crear, a mi juicio, un paquete de medidas, tanto constitucionales como legales, que permitan abordar este problema en su conjunto. Es importante abrir el debate, como está haciendo esta comisión, en este importante asunto. El fracaso de los procesos constituyentes no puede significar el cierre de discusiones relevantes que tienen un impacto significativo en nuestra democracia, y esta sin duda es una de ellas. Por eso creo que hay que sumar los esfuerzos, los proyectos presentados, la evidencia recopilada, pensar en mejoras constitucionales y legales que fortalezcan nuestro sistema político y electoral. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, Antonia, y también si tiene escrito, tiene antecedentes, principalmente en su doble condición, y en eso cito a Leslie también, lo que se discutió, lo que votaron, lo que acordaron en la convención o en la comisión de expertos, creo que es muy importante. Insisto y reitero, y no sé si interpreto a todos los mocionantes, nosotros nos basamos en gran medida en esos elementos porque creemos que ahí hubo un debate serio, acucioso, empírico, con representantes incluso fuera del foco de los... Yo siempre lo digo, más allá de los contenidos, que suelo estar de acuerdo con muchos de ellos, me gustó la sobriedad, la no estridencia en el debate, que creo que eso ayuda en estos tiempos presentes. Le doy la palabra, gracias Antonia, le doy la palabra a Andrés Dockendorf. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Saludo a los senadores presentes también. Me voy a remitir en la presentación a aspectos específicos del proyecto de ley en tramitación en este momento. Primero, una cosa muy rápida, no les voy a explicar a ustedes que son representantes electos cómo funciona el sistema electoral, pero en la siguiente diapositiva, este debate tiene algunos supuestos. Uno, que hay una excesiva fragmentación del sistema de partidos y eso dificulta la coordinación, pero se critica que esta reforma u otras reformas que se han discutido no solucionan todos los problemas del sistema político, y no lo solucionan, pero a mi juicio sí son una condición necesaria para poder
reducir la fragmentación y con ello aumentar la probabilidad de que los gobiernos puedan aprobar parte de su agenda. Un segundo supuesto tiene que ver con el momento de esta reforma. Se han planteado críticas de legisladores y académicos de que con la proximidad que vienen las próximas elecciones, no hay un momento ideal para hacer esta reforma y no sería un momento adecuado. Yo discrepo con esa visión. Yo creo que nunca existe un momento ideal para hacer una reforma electoral, así que no creo que sea una crítica válida. Y por último, el compromiso del Ejecutivo. Este tipo de las reformas electorales generalmente involucran una participación importante del Ejecutivo, más allá de que haya sido iniciada por legisladores y no el gobierno. Y eso es importante para tenerlo en cuenta, sobre todo en las fases de tramitación que vienen. La siguiente, por favor. Esto lo hizo un politólogo alemán, argentino, Eduardo Alemán, que muestra el grado de fragmentación que se produce dependiendo del tamaño de los distritos en las candidaturas presentadas en 2021. Y efectivamente, una magnitud óptima parece ser un número de 6. Esta reforma no va a abordar esto, así que lo voy a saltar rápidamente. Lo que ilustra esto es que se baja el umbral de exclusión con la reforma del 2015 y eso produce dos tipos de efectos. Uno a nivel sistémico, aumenta la fragmentación del sistema de partidos y efectos a nivel individual, que lo mencionaba Safuri al principio. Podemos pasar a la siguiente. Y dando por hecho, ¿no es cierto?, que los efectos que el sistema de partidos se ha fragmentado y hoy día tenemos, después de la reforma del 2015, la mitad de los partidos creados, de los 22 que hay actualmente, son partidos posteriores a esa reforma. Es decir, tuvo un efecto en la fragmentación del sistema de partidos y si lo quieren mirar más en detalle, el sistema electoral que genera más fragmentación es en la elección de los cores, donde están las magnitudes distritales más altas. ¿Y qué es lo que pasa acá con los efectos a nivel de los legisladores? Ustedes están viendo en el plot de abajo que en la legislatura que entra el 2018 tenemos legisladores, diputados en este caso electos con con mucho menos votos en comparación al pasado. Antes el promedio era 30% de los diputados ganadores y ahora es de 9%. Es decir, tenemos legisladores más vulnerables. Y eso también tiene un efecto que me parece que esta reforma busca corregir en la siguiente, por favor. Que es el grado de personalización. Para explicarlo en simple, si se mueven hacia la derecha en el gráfico, aumenta el nivel de vulnerabilidad electoral de los diputados. Y eso lo que induce es una conducta más personalista, es decir, menos políticas públicas, más localismo y más toma de posición, probablemente más estridencia. Es decir, aumenta el personalismo a medida que tenemos legisladores electos con menos votos. Y ese es un efecto que hay que mirar, sobre todo si pensando en la construcción de políticas públicas. En la siguiente, por favor. Respecto a la propuesta, hay una cosa, una corrección menor que tiene que ver con la operación del umbral, la combinación de umbral y listas abiertas. Si se aplica el umbral con listas cerradas no hay problema, pero nosotros mantenemos el sistema, la propuesta mantiene el sistema de listas abiertas y establece un umbral. Quizás hay que pensar algunas excepciones que se puedan incorporar, por ejemplo, para evitar que los legisladores que sacan la primera mayoría en sus distritos, que están listados acá de la última elección, no se les aplique el umbral y eso involucra buscar alguna fórmula de integración después en la legislatura. Aplicando esta norma, habría quedado fuera Vlado Mirosevic o Calisto o Pamela Giles. Entonces, hay que pensar en excepciones. Una puede ser esa. En la literatura comparada también existen otros casos donde sobre cierto porcentaje de votación personal se excluye a ese legislador de quedar fuera de la asamblea. La siguiente, por favor. Respecto a las disposiciones, yo creo que hay disposiciones bien pensadas en el proyecto y sobre todo las que estamos viendo acá, la aplicación del umbral a los independientes que vayan en las listas partidarias. Esa me parece que es una innovación bien pensada para estructurar de mejor forma la disciplina parlamentaria, el funcionamiento de la legislatura y sobre todo con el incremento que hemos tenido. En las elecciones del 2021 se presentaron más de 350 candidaturas bajo esta figura y ocuparon un rol importante un porcentaje importante de los diputados electos o elegidos. Y el proyecto también dispone que se pierde el escaño para los legisladores independientes que cambian de partido, comienzan a militar, en un partido distinto al que había declarado su candidatura. También me parece que va en la línea correcta esta norma, esta disposición. La siguiente, por favor. Algunos aspectos de mejora donde yo estimo que es necesario apretar un poco el proyecto son los transitorios. Dos en particular. Se establece que en el año 2025 los partidos podrán
que alcancen un 4% de los votos o que sumen 4 legisladores entre diputados y senadores, incluyendo los que no van a la reelección ese año, van a poder mantenerse. Ese transitorio, a mi juicio, es demasiado laxo, demasiado permisivo y difiere los efectos o la aplicación real de la norma, como señaló una profesora que presentó recién, para el 2029. Yo ahí veo un problema y quizás habría que apretarlo un poco. Otro transitorio tiene que ver con que los partidos se puedan fusionar o puedan conformar federaciones de partidos, cuestión que después la ley regulará. Y a mi juicio esto puede terminar siendo un subsidio para los partidos más pequeños que termine, al igual que el transitorio anterior, difiriendo en exceso la reforma, el efecto de esta reforma. Como me decía un sociólogo del Instituto de Estudios Internacionales ayer, las federaciones son como pactos electorales en tiempos de paz. Entonces hay que pensar bien si esto es una buena idea. Insisto, son cosas menores que tienen que ver con los transitorios. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está una simulación con la aplicación de distintos umbrales respecto, es simplemente descriptivo para ver quién se quedaría y efectivamente el umbral del 4% es más permisivo, por así decirlo, este transitorio, y se quedan más partidos en la siguiente elección. Yo entiendo la lógica política que está detrás de esto, la viabilidad, pero hay que darle una vuelta, sobre todo en combinación con los otros con los transitorios que acabamos de ver respecto a la formación de posibles federaciones. La siguiente, por favor. Y una cosa adicional que yo entiendo que por técnica legislativa probablemente no se incorporó en este proyecto, y es lo único exógeno al proyecto que voy a comentar, tiene que ver con las reglas de formación de partidos. Las reglas son demasiado permisivas hoy día. Tenemos partidos políticos que se constituyen en algunas regiones solamente, porque la ley lo permite. Hoy día tenemos 7 partidos que tienen presencia en 5 o menos regiones. Y si uno ve la población de las regiones en las que los partidos se permiten, por la disposición de 3 regiones contiguas, son regiones con menos habitantes. Entonces, hay una cosa ahí que parece interesante poder observar y tiene que ver con la nacionalización del sistema de partidos o una presencia limitada, como se habla hoy día, en los territorios o regiones. Entonces, esto se soluciona con disposiciones o cambios menores en los artículos 3 y 4 de la ley de partidos. Para terminar, porque ya sé que estamos en la hora, hay una crítica que ha salido en esta semana respecto a que este proyecto podría incidir en la representatividad o en cuán representativo va a ser el Congreso en el futuro. Yo creo que esa crítica es errada por una razón muy simple. Cuando tenemos una legislatura demasiado fragmentada, los gobiernos van a realizar menos cosas y van a cumplir menos con el mandato popular. En consecuencia, me parece que ese es el problema al que atiende esta reforma y en el que nos deberíamos concentrar, y por eso estimo que va en la dirección correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y a todos nuestros expositores. Se ofrece la palabra, estimados colegas. Claudia, por favor. Sí, gracias, presidente. Quiero agradecer todas las presentaciones de las y los invitados. Solo quiero comentar un par de cosas a modo de que, para no haber entendido mal, digamos, las exposiciones. Hay varias de las exposiciones que hacen comentarios más allá de la propuesta redactada en específico, puesto que las argumentaciones de la propuesta reducen a fenómenos que son más bien multicausales y no unidireccionales para que tengan la causa-efecto con la propuesta de reforma constitucional. Lo quiero decir para poder contextualizar, porque si no pareciera como que no estamos tomándole el peso a los comentarios que han hecho estos expositores y estas expositoras, como todos los anteriores, también quiero decirlo, que también manifestaron opiniones bien distintas. Yo quisiera comentar en esta materia, lo he dicho ya en todas las sesiones, la moción genera una propuesta muy unidireccional en términos de que la fragmentación partidista solo se debe al sistema proporcional y que, por tanto, la única manera de resolverlo es con un umbral. Yo quiero destacar que acá, incluso no solo a partir de estos y estas exposiciones que hemos recibido, digamos, de estos expositores y expositoras y las exposiciones que hemos recibido hoy, sino que en todas las sesiones anteriores,
Está el estudio del CEP, que también hizo una sistematización tanto de las argumentaciones a favor de los umbrales, del sistema de umbrales, como también de las problemáticas que tienen los sistemas de umbrales, ¿no? Y entre esas quiero destacar que efectivamente se vuelve a reforzar la idea de que el sistema de umbrales funciona con distritos más grandes, o sea, con mayor cantidad de parlamentarios y parlamentarias a elegir, que funciona con listas cerradas bloqueadas, que funciona también con... por lo tanto, sin voto personalista o por candidato, etcétera, pero también en donde los sistemas de partidos políticos efectivamente son más fuertes, digamos, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que es bien relevante, puesto que es bien difícil acotar esta moción solo a una idea de sistema político sin pasar también por el sistema electoral, y por ende nuestro sistema electoral es mucho más complejo como para solo hacer esta modificación. Y finalmente solo quisiera, presidente, plantear un comentario, no sé si por tiempo da para que puedan contestar las expositoras o expositores, pero tengo la inquietud a propósito de lo que han dicho tanto quienes están a favor de la moción en términos de exposiciones, en todas las sesiones anteriores, a propósito de que esta reforma sería estaría bien encaminada, puesto que sería autoejecutable, versus lo que hemos escuchado hoy día también en materia de que no sería tan autoejecutable, más que por el transitorio y por cuándo aplicaría propiamente tal, es porque tengo la inquietud en que se podría estar elevando a rango legal una característica del sistema electoral que luego se modifica por norma legal, ¿no? O sea, por ley. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, uno pudiera incluso dejar en la Constitución, si es que se quisiera, yo no estoy de acuerdo, pero si es que se quisiera, la noción de umbral, más no el porcentaje. Eso lo pudiera regular la propia legislación. Creo que siento que lo que se criticó, y en esto yo sé que hay varios que dicen esto no es igual al sistema electoral binominal, perfecto, lo concedo, pero ojo que en el sistema electoral binominal también habían varias de sus concepciones que estaban en rango constitucional, entonces me llama la atención, digamos, de el rigidizar constitucionalmente esta visión. Eso, presidente, gracias. Gracias. Vamos a prorrogar por 15 minutos, ¿le parece?, para poder hacer las preguntas y poder tomar una decisión. ¿Se ofrece la palabra? Yo voy a hacer una pregunta si no hay interesado. Me he acordado. Le hago la pregunta a Andrés en la última presentación, cuando señala, que se requiere el compromiso de los gobiernos de turno para impulsar estas iniciativas. Yo creo que si se puede referir eso, ¿cuál es la importancia? Yo al menos creo, como emocionante este proyecto, junto a otras colegas, en que son decisiones que se impulsan desde el punto de vista estructural y que tienen además la virtud, al menos yo lo entiendo, de que no son para beneficio propio de la legislación de turno o de la coalición de turno, sino más bien a la siguiente y eventualmente la siguiente, que al menos yo entendí entiendo esa propuesta que tiene un desprendimiento desde el punto de vista de los beneficiarios directamente de el proyecto. Entonces, si al menos yo lo copié textual, es lo que señalaba. Y segundo, le pediría a Leslie y a Antonia lo que me pudieran señalar el proceso del debate en la comisión, que, insisto, reitero, a mí me gustó el procedimiento que lo decía, sin estridencia, con reflexión. Me imagino si hay disponibilidad de actas, las discusiones deben haber sido duras, pero yo siempre valoro que la discusión se haga en el seno de donde tiene que hacerse y no por descalificaciones o lugares comunes o, en definitiva, cómo voy yo ahí, cómo me favorece a mi partido o cómo afecto al otro o cómo obtengo un beneficio. Y al menos creo, con todas las dificultades y fracasos que
que hubo en ambos procesos constitucionales, creo, es mi opinión, que la discusión de los expertos en el proceso del anteproyecto constitucional que se elaboró al menos da luces de capacidad de entendimiento. Entonces, si pudieran referenciarlo en el caso de ustedes en esas características. Eso, colega. Se ofrece la palabra en el orden que ustedes estimen. Me piden la palabra. Levanten la mano y... Ahí Leslie está con cara de comenzar. Gracias, senador. Bueno, respecto a los dos puntos planteados, de hecho, puedo señalar, espero que Antonia me confirme lo que lo que voy a sostener, y es que lo que decía la senadora Pascual es cierto. Dentro, por lo menos, del debate de la comisión experta, se tuvo mucho cuidado de no llevar a reglas constitucionales elementos del sistema político que debieran estar regulados de forma infraconstitucional. Y en eso podemos señalar que va a haber un umbral, como dijo la senadora, por su intermedio, presidente, pero no el número específico del umbral. Efectivamente, eso se conversó mucho. Por eso es que por lo menos la comisión experta quedó también en normas transitorias. Y bueno, a ver, es difícil señalar qué es lo que se tuvo, digamos, que todo lo que se conversó, digamos, respecto al sistema político, porque es una conversación habitualmente ruda, seamos honestos y honestas, es ruda. Pero a lo menos yo creo que, a diferencia de lo que ocurre hoy, nosotros tuvimos una posibilidad que esta reforma constitucional quizás no expresa, porque pudimos, al ser el texto constitucional obviamente una norma macro, pudimos abordar varios factores. Y hoy esta reforma es tremendamente específica. Entonces, y el sistema político es complejo y es multifactorial y requiere mirar el sistema electoral, el sistema de partidos, incluso el régimen de político, el régimen de gobierno. No es lo mismo hablar de presidencialismo, parlamentarismo, con todas las particularidades que estos han desarrollado en sus determinadas zonas, digamos, geográficas. El tipo de voto, los pactos, sí. Nosotros sí pudimos revisar todo porque teníamos, no una hoja en blanco como en el primer proceso, porque teníamos base, pero sí, obviamente, un texto constitucional te permite abordar muchas temáticas. Entonces, fue más fácil porque se podían equilibrar todos estos factores y ponderar todos estos factores para hacer un diseño realmente coherente. Entonces, la mayor dificultad que tienen cuando las propuestas de reformas constitucionales son tan concretas y específicas como esta es que efectivamente omiten los otros factores. Y eso hace que sea complejo estructurar un sistema político coherente. Pero yo entiendo también el sentido de la realidad que esto tiene que ver con qué puntos llegan a acuerdo y qué puntos no llegan a acuerdo, obviamente, de los actores que tienen que luego votar estos aspectos. Yo creo que eso es lo que yo les puedo señalar, digamos, que creo que podría darse una segunda vuelta o revisión a esta propuesta, insisto, minimalista, pero que debiera poder considerarse extender y llegar a otras temáticas a las que no aspira a llegar hoy, pero debiese poder aspirar, ¿no? Porque, como le digo, requiere una mirada muy holística del sistema político para poder ofrecer una propuesta que llegue a un objetivo. Hasta ahora recordemos que hemos venido también haciendo reformas como en esta misma línea, la ley antidísculo, ¿cierto? Hemos ido como generalmente abordando en términos legislativos medidas concretas, pero que ya sabemos que en la práctica no han generado los resultados que esperábamos, si no, no estaríamos en el estado del arte en que nos encontramos hoy. Muchas gracias, presidente. Gracias, Leslie. Le doy la palabra. ¿Antonia o Andrés? Antonia. Puedo seguir, presidente, para seguir en la línea de Leslie. Efectivamente, creo que hay dos temas relevantes. Lo que señalaba la senadora Pascual me parece importante porque, como yo lo planteé en mi exposición, yo creo que para abordar el sistema político en su multicausalidad y en sus diversas cuestiones, hay que pensarlo, y así también lo hicimos un poco en la comisión experta, como un paquete que es constitucional, pero a la vez tiene un correlato legal que es importante abordarlo. O sea, uno no puede ver el tema del fortalecimiento de los partidos políticos si no piensa también en la ley de partidos políticos y cómo se fortalece. Entonces yo
Acá pensaría, evidentemente, que el techo acá es una reforma constitucional, pero sin duda para que esto sea coherente, y es algo que en general ha escaseado en las reformas al sistema político de los últimos tiempos, que haya una coherencia normativa interna y que sea un árbol, ¿verdad?, cuyas raíces estén establecidas claramente y que podamos ir viendo entonces qué reforma constitucional, qué se eleva a rango constitucional, qué no, qué se eleva o qué va a rango legal. Y en ese sentido creo y invito a tener una discusión un poco más amplia en esta materia que nos permita decir, bueno, cuál es la mejor solución para los muchos problemas que enfrentamos, que tienen además muchas causas, ¿verdad? O sea, como ustedes han visto, aquí hay gente que ha argumentado con vehemencia a favor del umbral y gente que ha argumentado con vehemencia en contra del umbral, ¿verdad? Entonces creo que es importante acá calibrar esos efectos y buscar cómo los vamos viendo. Y respecto a, y es algo que yo he pensado muchísimo, presidente, por su intermedio, de cómo se logran los acuerdos, ¿verdad? Y cómo se va avanzando hacia efectivamente un sistema político de consensos y de acuerdos que evidentemente representen ideas distintas y partidarias. La comisión experta es bien inédito lo que sucedió porque está representado todos los espectros más o menos del sistema político y se logró llegar a acuerdos. Y eso tiene que ver con varias cosas, podríamos escribir un paper de esto, ¿verdad? Pero efectivamente yo creo que una de las cosas más relevantes tiene que ver precisamente con esa mirada completa al mapa y al cuadro, ¿verdad? Uno es distinto acordar cuando uno dice, bueno, Estado social de derecho, umbral, cuando uno pone, porque las negociaciones, como ustedes sabrán mucho mejor que yo, no se cierran hasta que esté todo cerrado, y en ese sentido creo que es importante poner más elementos sobre la mesa en esta reforma para que se pueda negociar y se pueda efectivamente vislumbrar cuáles son las distintas. Yo diría que eso es una de las grandes ventajas, aparte de algo que se dice poco, que estábamos virtualmente empatados, ¿verdad? Cuando uno está empatado, tiene que obligatoriamente negociar y llegar a acuerdos que son relevantes, que es algo que se ha dicho poco. Y en ese sentido, entonces, yo creo que la invitación es a poner más elementos sobre la mesa y a buscar cuál es el objetivo de la reforma, qué es lo que buscamos. ¿Buscamos tener menos partidos en este caso o buscamos efectivamente mejorar la coordinación, mejorar la colaboración entre sistemas y tener finalmente algo, un sistema político que sea más gobernable sin sacrificar la representatividad? Muchas gracias, presidente. Gracias, Antonia. Antes de la palabra, Andrés me pide una interrupción, Claudia. Sí, no, disculpe, presidente, solo comentar algo que a propósito de las primeras exposiciones que no comenté cuando hablé, es que con respecto al tema de la ley de criterio paridad o el criterio paridad de género que está en la ley electoral parlamentaria, no es que no haya funcionado, de hecho ha funcionado, lo que pasa es que no hay criterio de paridad en las municipales y en las de los gobiernos regionales. Es que quiero decir eso con mucha fuerza, porque si no quiere decir como que lo que tenemos ahora no funciona, y precisamente ha funcionado, pero funciona para el Parlamento. Se aumentó la cantidad de mujeres en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo que pasa es que para los consejos municipales y para los consejos regionales no existe aquel criterio. Por lo tanto, otra cosa es si lo discutimos cómo se reforma eso o no en otras leyes. No. Vale, gracias, Claudia. Le doy por último la palabra a Andrés Dockendorf. Muchas gracias. Muy breve respecto a la primera intervención de la señora Pascual. Ella tiene razón. Hay otros factores que contribuyen a que los sistemas de partidos se fragmenten. La faccionalización del sistema de partidos había empezado, uno podría situarla en la primera administración de la expresidenta Bachelet. De hecho, los senadores se acordarán que en esa época se empezó a hablar de díscolos o el discolaje. Pero en general la ciencia política ha demostrado con evidencia empírica muy concluyente que los sistemas de mayor proporcionalidad, que distribuyen más escaños por distritos, producen más fragmentación. Y ese parece ser el caso nuestro también. Respecto a la pregunta que hacía el presidente de la comisión sobre el compromiso del gobierno, eso tiene, a mi juicio, y la experiencia comparada también, creo que va en esa línea.
el compromiso del Ejecutivo, en este caso, que es colegislador, en este tipo de reformas que son políticamente muy costosas, es súper importante. Por eso yo advertía dentro de los supuestos de que este tipo de reformas, para poder avanzar y materializarse, requieren de un compromiso activo de los ejecutivos. No estaba planteando que beneficie a alguien por sobre otro, sino que este es un efecto sistémico. El objetivo de esta reforma es mejorar cómo funciona el sistema político, o contribuir a aquello, pero requiere, a mi juicio, de una participación activa del Ejecutivo en cualquier escenario que se formule. Muchas gracias, Andrés, por la intervención, y a todas las exponentes en las aclaraciones o respuestas. Estimados colegas, prorrogamos la sesión y vamos a proceder a poner en votación el proyecto. Sí, pero esto en general, Claudia, vamos a poner en votación en general. Esperemos ir a sala, haremos en particular la discusión. Hicimos un seminario y vamos a invitar a todos los que quieran hacer. Yo no sé si les parece. Y antes de eso, ayer se dio cuenta del boletín 17-29807, que incide en la misma línea, y yo pediría autorización para fusionar esos proyectos. Son prácticamente iguales, sin perjuicio de solicitarlo en la sala. ¿Habría acuerdo con eso para fusionarlo? No lo conozco, así que solo por eso no voy a dar acuerdo. Debería conocer el segundo boletín para poder funcionar. ¿Que usted es Sí, autora? yo soy autora del proyecto. Gracias, presidente. Es el mismo proyecto, es el mismo texto. Está firmado incluso por el presidente del Senado, miembros de la Comisión de Constitución, que no pudimos firmar el primero porque evidentemente tenemos un límite máximo de 5, así que presentamos el mismo proyecto, es el mismo texto, y por eso espero que lo podamos pedir en la sala, que se pueda refundir. Claudia, ¿satisface eso o...? Ya, entonces, ¿habría acuerdo con la abstención de la senadora para efectos de solicitar el refundir ambos proyectos, el 17-298-07? Sí. Entonces, acuerdo a favor de la senadora Núñez, la senadora Desperger, el senador Durresti y la abstención de la senadora Pascual. Ya, muy bien. Senadora Araya. Ahora la idea de legislar pondríamos en votación la idea de legislar para todos los efectos legales, señor secretario. El señor presidente pone en votación la idea de legislar referida al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental en lo relativo al sistema político y electoral. Senadora Pascual. Sí, yo voy a argumentar mi voto. Voy a votar en contra de la idea de legislar esta reforma, puesto que de todas las exposiciones hasta acá la evidencia no está dando precisamente la razón a que la moción sea, tal cual como está presentada, la respuesta a los fenómenos que se quieren abordar. Indisciplina partidaria, poca colaboración entre los ejecutivos y el Parlamento, fragmentación partidaria, procesos de profundo individualismo y personalismo en la política, no respuesta de nuestras legislaciones a las demandas de la ciudadanía, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la moción lo que hace es abordar muy acotadamente una situación, y por lo tanto desde esa perspectiva yo voy a votar en contra, además de sumar, por cierto, en esta argumentación todas las intervenciones que he hecho en las sesiones anteriores. Muchas gracias. Bien, vota en contra. Senadora Núñez. Voy a argumentar también brevemente mi voto, sin antes darle las gracias a todos los académicos que hoy día nos acompañaron, a las académicas también, por supuesto, y evidentemente en el resto de las sesiones, como también en el conversatorio que hicimos con los centros de estudio de cada partido político. Y
que fueron invitados y, no, pues estoy dando las gracias a los que fueron invitados. Y quiero señalar lo siguiente, yo creo, presidente, que hoy día, si hay algo que ha sido letal para la gobernabilidad del país, es precisamente que a quien le toca gobernar, a quien ha sido escogido por los chilenos y chilenas, el presidente o la presidenta de turno, no ha tenido la posibilidad de construir mayoría. Y creo que con esta reforma al menos abrimos un espacio para que pueda pretender construirla, ¿no? Para que no tenga que entenderse con un parlamentario que termina de caudillo negociando su voto, para que ojalá las mayorías no sean con 1 o 2 votos que inclinen la balanza, sino que con las grandes representaciones que existen hoy día, tanto en la Cámara como en el Senado, que en definitiva son representaciones de la ciudadanía, por supuesto, y me parece importante también que para poder ir ordenando y de esa manera fortalecer la representación de las personas en las cámaras, poder tener sanciones claras respecto de aquel que termina yendo en un cupo porque era el cupo que logró negociar y luego acá se olvida de cuáles son sus principios, sus valores o por qué lo votaron. Evidentemente que en Chile votamos por personas, pero por personas que representan algo, que están de un lado de la mesa y que uno espera cuando entrega ese voto que al menos vengan a representar eso, dado que nos representan a todos nosotros en cada uno de los territorios. Así que yo creo, presidente, que como en toda reforma, esta no va a ser la última, lo he dicho en forma reiterada y lo eché de menos, que duda cabe que en el tema de cuota o en el tema de ir equilibrando la participación de mujeres e ir equiparándola en el Congreso, eso falta. Espero, como algo hemos conversado estos días, que eso vaya en un proyecto distinto, pero ya que estamos votando en general y este proyecto del que yo estoy de acuerdo, voto a favor, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Vota a favor la senadora Núñez. Senadora Vespérguer. Gracias, señor secretario. Con mucha convicción voto a favor en general la idea de legislar esta reforma constitucional. Creo, como acá se ha dicho y lo hemos dicho en forma reiterada, es una reforma acotada, pero terriblemente urgente y necesaria para reformar o para comenzar a reformar el sistema político de nuestro país y así, ¿no es cierto?, poder mejorar y que en definitiva tanto el umbral como las normas sobre disciplina hagan o permitan que la política y particularmente el Congreso se acerque y represente de mejor manera las necesidades y la visión de la ciudadanía en la Cámara de Diputados como en el Senado. Así que reitero con gran convicción y entendiendo que todo proyecto se mejora en su estudio en particular, voto a favor. Vota a favor. Senador Durresti. Voy a fundamentar mi voto. Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Creo que el conjunto de actores políticos de este país, que creo y trato de ubicarlos en ese espectro de 24 expertos que concurrieron a discutir, insisto, sin estridencia, sin grandilocuencia y con una rigurosidad que al menos yo valoro en todo el espectro político, independiente de las posiciones políticas, que seguramente difiero con muchos de ellos, aportaron un texto, aportaron un conjunto de elementos que permitieron a este país, al menos en este aspecto del sistema político, ponerse de acuerdo. Entender que la realidad hoy día es devastadora desde el punto de vista del fraccionamiento, de la atomización y de una serie de elementos que claramente atentan para una estabilidad institucional del país, a una estabilidad de los programas de gobierno, de quien encabece. En segundo lugar, creo que este proyecto, y también reitero y fijo ahí en la labor de la comisión, tiene una virtud que es un proceso, es un proyecto que no beneficia a un gobierno de turno y ni siquiera a veces al próximo gobierno, que uno pudiera más o menos decir que está perfilado, sino que es un proyecto que genera un desprendimiento entre quién va a ser el beneficiado respecto de los resultados. Y por lo mismo tiene una virtud porque estás legislando para una mejor política, para una mejor situación. Creo que independiente de lo valorable de cada una de las opiniones, legítimas en el ámbito académico, en el ámbito político, el análisis de la fragmentación y de la proliferación de partidos y de emprendimientos personales y del transfugismo de ser electo por un partido y terminar en otro partido, en otra coalición, es algo que es devastador y es muy demoledor en el sistema político, y creo que ante ese diagnóstico común
tenemos que buscar un proyecto de mínimos. Este proyecto es de mínimos, una reforma constitucional, es una reforma que hemos transcrito en gran medida de ese acuerdo y que hemos buscado la mayor transversalidad, mejorado, corregido por el debate parlamentario, pero queremos al menos que esto no sea solo un ejercicio intelectual, un ejercicio académico. Este es el Parlamento de Chile, este es el Senado de la República y tenemos que votar y manifestar nuestras opiniones. Por eso voto a favor, señor secretario. Vota a favor. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 1 por la negativa. Aprobada en general esta iniciativa, presidente. Aprobado el proyecto, quiero dar la excusa del senador Araya, que tuvo que, me informan sus asesores, tuvo que desplazarse a otra comisión, y agradecer a nuestros invitadas que todavía permanecen ahí conectados. Y nos llegó un nuevo elector a la sala, un nuevo miembro de la comisión. Un gusto tenerlo por acá. Habiéndose... Muy bien, muy bien. Habiéndose... Agradecer a los invitados, reitero, invitadas por la presentación, y sin perjuicio de hacernos llegar o sintetizar algunas de las posiciones, se agradece. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.